Les decía, es que esta Cintia Pérez subió en Facebook una animación que es como una edición de diferentes tomas de cómo se ve el barrido de la moto de Akira. Ya ven que luego se volvió como una referencia y que muchos animadores lo han estado imitando. Entonces así, Los Simpsons, Batman, diferentes caricaturas, está bien chido. No sé si ya lo vieron. Sí, está bastante interesante. ¿Sí? Bueno, pues te vamos a cortar aquí para entrar a República Geek. Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta segunda edición del programa República Geek, el mundo donde vivimos todos los que nos gusta la cultura pop, las películas, los cómics, los videojuegos, etcétera, lo que sea el veneno de tu preferencia. Bienvenidos al programa, camarada Leo. Camarada Richo, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estemos en este momento. Camarada Yeva. Camaradas, somos. Pues bienvenidos, camaradas. Hoy tenemos un tema en particular que habíamos estado discutiendo y del que le queríamos entrar, que tiene que ver con una pregunta. ¿Qué es lo que hace que algo se vuelva mainstream? Hay como ciertas propiedades, ciertas películas, cómics, libros, etcétera, que le gustan mucho a un nicho, a un grupo que son de culto, y luego algo sucede en el proceso que de repente se vuelve mainstream y ahora todo el mundo sabe de ello, las películas de Marvel, El Señor de los Anillos, que vamos a estar abordando temas de todo eso, pero la pregunta es, ¿qué es eso que hace que algo salga de la oscuridad y se vuelva completamente popular? Y para arrancar, si les parece, les voy a contar, a ustedes medio les conté la anécdota, pero me parece una manera interesante de arrancar el tema. Tengo una muy buena amiga que es mercadóloga y son de esas amistades que dice, yo no sé por qué somos tan buenos amigos y somos tan distintos, ¿no? Ella es toda fancy, toda fashion, tiene una maestría en fashion marketing, yo soy todo geek, todo creativo, todo alternativo y por alguna razón, de hecho trabajamos juntos en una agencia de publicidad y de ahí nos hicimos amigos. Y ahora, cada vez que tenemos oportunidad, nos sentamos a tomar un café y le decimos que es el café Fashion Geek, porque ella habla de un montón de cosas fashion y luego yo hablo de un montón de cosas geek, y los dos nos ponemos atención como si nos importara. Exacto. Y bueno, en una discusión de esas profundas raras que tuve con ella, yo le decía que para mí hay un concepto que podría llamar el anti-fashion, que es un grupo de gente que está tan clavada con la idea de no ser mainstream, de tratar de no estar con la moda de todos, y entonces empiezan a imponer o empiezan a generar sus propias modas, ¿no? Y entonces, digamos, los hipsters, por ejemplo, ¿no? Todo esto era como oldie, en algún momento hubiera sido como de ¿por qué te vistes así? ¿Por qué traes esa barba? ¿Por qué te gustan esas cosas? Y entonces un grupo que trata de llevarle la contra a lo mainstream empieza a generar esto. Y luego empieza a crecer, y se impone como moda, y la gente que es mainstream empieza a adoptar esas cosas, y ese grupo termina diciendo, no, ya es mainstream, ya no me interesa, ya no me gusta, Green Day ya es super popero, Metallica ya no es metalero, entonces esas cosas que luego empezamos a discutir. Ella, que es especialista en fashion, me dijo que estoy loco y que no, el mundo fashion se impone desde otras corrientes y no tiene nada que ver los que están tratando de ser no mainstream. Yo sigo pensando. Te dio la explicación de El Diablo Viste la Moda. Exacto. Pero yo sigo manteniendo mi idea de que la gente alternativa va imponiendo cosas que luego se convierten como en la moda general. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Los humanos tendemos siempre a buscar este sentido de pertenencia. Entonces, el sentido de pertenencia lo puedes buscar de dos formas: siendo único o siendo como todos. ¿Por qué? Porque a veces el ser como todos te permite pertenecer a eso. Y el ser único te permite pertenecer a esos que son únicos, pero sigues perteneciendo a algo. De pronto lo que sucede es que se alinean y se convierten en tantos únicos iguales que se convierten en iguales. Y ahora estos ya no son los iguales y se convierten en los únicos. Entonces, hay este tipo de cultura inmersa en donde en el centro se desarrollan muchas tendencias y los que imponen o los que generan estas tendencias terminan siendo los que están en la orilla buscando y viendo hacia dónde van las cosas. La mayoría de las veces ni siquiera es consciente. Porque, por ejemplo, antes jamás ibas a pensar, fuera de alguna tienda especializada, que ibas a conseguir una playera de Star Wars. En el 95 conseguí una playera de Star Wars en Monterrey. Era imposible. O sea, era ¿dónde? Ahorita. Sí, ahorita. La licencia la tienen todas las marcas, la encuentras en todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Uno era auténtico teniendo su playera de Star Wars en el 95, y había gente de que, ¿por qué te gusta una película vieja? Me gusta, soy auténtico, y ni siquiera es un tema de ser auténtico, es hago lo que me gusta y veo lo que me gusta. Pero así el punto. Te identificas porque lo ves, porque lo conoces o porque quieres ser diferente. Fíjate que yo creo que, y cae también un poquito en el tema que hablamos la vez pasada sobre
el mundo en donde te desenvuelves, ¿no? La cultura geek de alguna forma nos permitió hacer amigos, hacer sociales. No sé el caso, hablamos un poquito de cómo éramos y cómo nos volvimos geeks. En mi caso yo también era un niño bastante retraído, ¿no? Era intelectualón, no me gustaban los deportes tanto, entonces como que batallaba para hacer amigos y la manera de hacer amigos era hablar de cómics, ¿no? Y entonces eso me dio una identidad y quizá de ahí es que yo me pesqué y dije, no, pues yo soy ñoño, y eso es lo que soy, ¿no? Es que el tono de voz. Se hace bolita. Es muy natural. No, ya traigo mis camisas de cómics en medio de la calle. ¿Qué? Sí. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? Lo mainstream. ¿O qué, más bien, qué empuja genera a quién? O sea, el mainstream saca de la oscuridad algo, o lo under empuja tanto que se cuela hacia lo mainstream. Creo que es una combinación de las dos cosas. O sea, porque volviendo al ejemplo del Señor de los Anillos, las personas que eran fanáticas del libro, o sea, padres que leían ese libro a sus hijos, los hijos que leyeron ese libro y que eran fan, era una fanaticada gigantesca. Claro. O sea, estás hablando de un libro que tenía 70 años en el mercado y se seguía vendiendo cada edición que sacaban. Entonces ellos también Peter Jackson identificó ahí un nicho que dijo, o sea, mínimamente la película va a quedar tablas porque toda la gente que ha leído el libro va a venir a verlo. Claro. O eso es lo que yo estoy tratando de hacer, estoy tratando de conseguir, estoy siendo tan fiel al libro, o estoy tratando de ser tan fiel a la historia original, que voy a hacer por lo menos que los fanáticos hardcore del libro vengan a ver la película. Y además de eso, la representación mediática que él estaba logrando era tratar de llegar a un poco más de personas o al medio masivo. Y creo que lo logró, lo hizo bien. Entonces creo que es un poco de ambas cosas. El fan dentro de este medio, de este nicho que está empujando un valor que tiene un libro, que tiene un cómic, que tiene algo medio underground, y cómo los medios masivos o esta mediatización lo toma y lo transforma en algo que puede darle gusto a los fans y que además puede interpretarse, puede verse de manera abierta por el resto de las personas que no conocen su origen. Creo que también hay un asunto de que algunas obras tienen como unos elementos muy claros para el mainstream. O sea, aceptémoslo, la audiencia de cine mainstream o de televisión mainstream no le gusta complicarse, no le gusta algo como Primer que le haga doler la cabeza, entonces ellos están buscando historias mucho más ligeras, ¿no? Incluso hay a quien se le hace que El Señor de los Anillos, la película, es pesada, y esa persona jamás ha acercado el libro para saber lo que es pesado, pero creo que eso es lo que pasa. Hay algunas cosas como El Señor de los Anillos, los cómics de Marvel, que tienen todos estos elementos listos como para ser productos masivos y como masticados y listos para la audiencia mainstream, y hay otros que no. Sí, pero también tiene que ver con la persona que está en medio, con esa persona que va a leer identificar eso que tú mencionas de ese elemento y voltearlo y llevarlo al mainstream. O sea, el cómo lo lleva ese autor, porque ha habido muchos ejemplos de gente que lo ha llevado, que lo ha tratado de llevar y que le va del nabo, o sea, que no funciona simplemente porque la interpretación mediática no está bien hecha, no está bien interpretada, no está bien elaborada. O sea, no era lo que la audiencia quería. O carece de ciertos valores que también son necesarios. Claro. O sea, valores de producción, valores de escritura, valores de interpretación también. O sea, porque el llevar de un medio, o sea, y ahí va un ejemplo también muy claro que es 300 y Sin City. O sea, el llevar de un medio gráfico completamente diferente, con un lenguaje completamente diferente, es eso, llevarlo a un medio completamente visual, con sonido, con una interpretación diferente en cuanto a la estructura de ese medio, también tiene su complejidad. Entonces también tiene que haber, creo que, una persona apta para poder llevar a cabo esa transformación y pasar de un medio a otro. Sin embargo, creo que hay cosas que no están hechas para lo mainstream. También. O sea, Primer creo que nunca será para lo mainstream y de hecho no lo toquen. O sea, hay cosas que dices, así está bien, que le gusta un grupo nada más, porque es para esa subcultura. Otro ejemplo de lo geek que no ha llegado a lo mainstream, y vaya que lo han intentado, son los juegos de rol, en particular Calabozos y Dragones. Sí, ¿Cuántos intentos de Calabozos y Dragones para el público general han existido y no agarra? Hay algo que no... Es que te digo, es esa parte de la interpretación, o sea, de llevar algo, es como lo que intentaron hacer que es una atrocidad completamente, pero lo que trataron de hacer con ciertos juegos de mesa,
y que en algunos casos ha funcionado, pero ha funcionado también como para un nicho muy específico. Hay una película de Clue. Sí. No, o videojuegos. O videojuegos Mortal también. Kombat, Mortal Kombat, Street exacto. Fighter. Que en el caso de los videojuegos yo creo que el asunto es, no son narrativas compatibles. Y cuando lo intentan hacer, no lo hacen bien. No creo que no sean No, compatibles. yo también creo que no lo hacen bien, porque Eso puede ser un buen tema para un programa largo. Ok. Mucha gente no trae en la cabeza que Star Wars era una película indie. Sí, de hecho. Era una película independiente. No, O sea, no solamente era una película independiente. Las primeras 6 películas de Star Wars son películas independientes. O sea, el episodio 4, 5 y 6 y el episodio 1, 2 y 3 son películas independientes. A ver, ¿por qué? Porque las produjo Lucas directamente, Bueno, sin el apoyo de ningún Ok, estudio. ok, ya te la compré. Es él solamente. Pero bajo el concepto de película indie, de lo que entendemos hoy como película independiente, es que- Star Wars, es A que- New Hope, era una película independiente. No, sí, pero también hay que definir exactamente a qué nos referimos con película indie. Bueno, O sea, ¿es bajo indie- presupuesto o no. es de que yo la puedo patrocinar y yo me pago mi película? Presupuesto propio, que sí, Lucas tuvo también impulso y obviamente tuvo ahí una inversión, que su acuerdo fue el merchandising. Que al Fue final un de genio en cuentas- eso, nadie lo había esa- visto jamás. Exactamente. Sí. Volvemos a la parte mediática. A mí denme todos los derechos para hacer desde una taza hasta un monito, hasta una playera. Y lo de la película, quédenselo ustedes. Y en ese momento los estudios dijeron, este güey está loco. ¿Quién va a comprar un monito o algo de Star Wars? O sea... Si algo es cierto es que las cosas no necesariamente siempre funcionan linealmente. O sea, eso es totalmente una realidad. Y es precisamente este tema. Un ejemplo y otra cosa que también voy a poner en la mesa, va a salir un poco, es qué pasa con He-Man y Master of Universe. Que eso fue al revés. O al revés. Exacto, sí. Primero fue el merchandising y después tuvieron que crear la historia para justificar el merchandising. Claro. Entonces, ¿qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con el consumo? O sea, Sí, vas a entrar al que fue primero el huevo o la gallina, ¿verdad? ¿Qué te parece si dejamos ese tema y vamos a hablar de algunas cositas mainstream que traemos aquí apuntadas para luego entrar a qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Leo, háblanos un poquito de Hotel Artemis, que pues iba a decir de este año, no, pero del año pasado. ¿Por qué sientes tú que es algo que es de culto, que no termina entrando al mainstream y es algo que tiene valor? A mí me pareció bien interesante porque la película, dentro de las críticas, cuando yo la vi, después de haberla visto, me empecé a buscar acerca de información acerca de la película. A pesar de tener un cast de grandes actores, o sea, sale Jodie Foster, o sea, no manches, o sea, era una actriz de AAA en Hollywood y ¿cómo se llama? Y ahorita pues, está prácticamente retirada. Pero la película creo que cuenta con todos esos elementos con los cuales estamos nosotros como acostumbrados un poquito a ver dentro de este mundo indie, con una historia de alguna forma original, en un microuniverso creado para ella. Es como un cuentito corto en donde creo un universo con sus propias reglas y dentro de ese universo meto una historia específica de un lugar que además es como medio especial. Es como entrar en un mundito tipo John Wick, pero ya así como medio cyberpunk, medio futurista. Entonces me pareció bien arriesgada, bien interesante la idea y sobre todo es un mundo de antihéroes también. O sea, porque recordemos que en John Wick, por más que nos agrade la película y nos guste, los vatos son asesinos y son asesinos a sueldo. Claro. Aquí sucede lo mismo, los protagonistas todos son villanos. O sea, no quiero tampoco spoilear, si alguien no la ha visto, véala, es muy interesante, es muy divertida la película sobre todo. Puedes empatizar con alguno u otro por la situación que está sucediendo, pero ninguno es un personaje bueno, todos son antihéroes. Claro. No sé si recuerdan ustedes una película canadiense que salió hace como 15, 20 años, que se llama El Cubo. Oh, sí, claro. Bueno, es ese mundito encapsulado de te meto en este espacio y tengo dos cuartos para trabajar y es un espacio con el cual yo puedo sacarle provecho a la historia con los personajes, con esa riqueza, con ese desarrollo. Está muy padre hecha y ese es el valor más grande que yo le veo a Hotel Artemis. Ibas a decir algo, pero déjame interrumpir con algo. No. Porque ahorita que mencionaste esto del cubo, estoy pensando, y es algo que me había cruzado por la cabeza, que el mundo geek o la onda así de la cultura pop se presta mucho para esas películas indie que tienen un sabor muy particular y que están hechos con las uñas, ¿no? El cubo, bueno, Hotel Artemis y trae presupuesto. Pero yo estoy pensando ¿han visto El Descenso, la película de terror? Ah, claro. Sí. Claro. Y está hecha con las uñas y es un peliculón. Es Y es de un- culto también. Sí. Totalmente. Bueno, por ejemplo, el Descenso. Descenso tiene una cosa muy particular, que es
juega con los dos temores creo que más comunes de la gente, ¿no? Los espacios cerrados, la oscuridad y lo principal que se conjuga, que es el no conozco dónde estoy, no sé dónde estoy, no sé dónde voy, no sé quién está conmigo, no veo qué es lo que hay alrededor, o sea, la incertidumbre, la duda, el miedo. Que al final de cuentas, este tipo de valores emocionales se prestan mucho en entornos cerrados o entornos donde no hay tantos factores que involucren un ejercicio directo de presión sobre el principal o sobre, en este caso, los villanos. Y retomando el tema de los villanos, creo que ha sido una particular tendencia en los últimos años, no sé, tal vez unos 10, 15 años, en donde el villano termina siendo el héroe de la historia de los villanos y los villanos terminan siendo los héroes de los villanos. O sea, es como un poco jugar con la ambigüedad emocional de qué lo llevó a ser un villano, porque como finalidad última todos somos humanos. Justo ese punto. Sí, perdón que te interrumpa, dale, pero dale. haz de cuenta que sí, justo ese punto yo cuando lo mencionaste, o sea, yo ya llevo varios semanas pensando acerca de eso. El tema de los villanos es bien interesante porque sí, ha cambiado. Y entonces antes estábamos en un ámbito de blanco-negro. Y ahorita lo que hemos hecho es meternos en grises, incluso con los supuestos héroes. Caen, ya no son blancos totalmente, caen en este grisáceo y en este espacio, y los villanos también entran, ya no son negros sólidos, ya entran en este grisáceo y entiendes de alguna manera sus motivaciones. Y eso está bien interesante. Por ejemplo, lo comentamos hace poco en la película de Black Panther, con el villano, que tú lo entiendes y dices tú, uy, no está tan mal, o sea, la verdad es que tiene un punto. Igual sucede con, o sea, la división que causó Thanos con Infinity War. Claro, sí, que fue un buen juego ahí de cambiar la fuente original para darle más sentido al villano. Sí. Y justo lo que iba a decir, apoyando tu punto, es también creo que las narrativas, conforme han ido avanzando, los guionistas, los creativos, le han tratado de meter esa complejidad de que el villano no sea tan odiable, sino hasta cierto punto entendible, para meternos a los espectadores en una encrucijada de lo apoyo o no lo apoyo. Y de ahí que tengamos villanos que son héroes, y no solo villanos en el sentido villanos de asesinos, ¿no? O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, bueno, también es un asesino, pero la serie Dexter, ¿no? Es un villano, es como una especie de justiciero, pero es un villano, mata gente, ¿no? Breaking Bad, justificas cada una de las decisiones del señor White, pero al final de cuentas es un villano, ¿no? Y también estaba pensando, fuera completamente del mundo geek, pero Doctor House. Ah, claro. Es un hijo de la chingada. pero es un héroe, ¿no? ¿Y cuál es el fin justifica los medios? Y ahí es donde digamos... Y pones tú entre paréntesis ahí, a veces. No, siempre. La llamada razón ulterior, que es esta motivación interna que te lleva a hacer algo bajo un fin, más que de bondad o con una finalidad de beneficio a otros, es que no tiene un nacimiento la maldad. Es decir, no es por dañar a alguien. O sea que tú puedes darle una vuelta de tuerca ahí a la frase célebre del señor Spock. Exactamente, por ahí va. ¿Por qué va por ahí? Porque a final de cuentas, ¿qué te hace ser villano y para qué eres villano? Tienes una finalidad, un ejemplo, así, que quieras. ¿Por qué lo quieren dominar? Porque tienen una visión. Y tener una visión es un sueño. Exacto. Entonces, el tener un sueño, a final de cuentas, es algo bueno. Sí, para un tema de control y por un tema de poder, pero al final de cuentas, ¿en qué se basa el poder? Y ahí es donde puede haber otro tema de discusión. Y el control viene a través de la narrativa. Ajá, del mundo real. Ese tema del poder, por ejemplo, creo que lo manejan de manera muy interesante en Civil War. Exacto, es cómo te van contando la historia, que es la misma historia contada desde diferentes ángulos. El tema de poder siempre existe, pero es ¿para qué? El punto es el por qué. ¿Qué te hace villano o por qué quieres ser villano? Yo tengo una maestra de guión muy buena que tuve, dijo una frase que me quedó súper clavada, dice: cuando escribimos, el artista o el creativo o el guionista, como lo quieras llamar, tiene que ser amoral, porque tú no puedes juzgar la moralidad de tus personajes, porque si no solo te vas a enclaustrar, te vas a poner barreras, ¿no? Entonces ella ponía de ejemplo en ese momento a Aníbal Lecter, ¿no? Dice, si al momento de escribir un personaje como Aníbal Lecter tú te cuestionas si está bien o no está bien que sea caníbal, pues bajo tu moralidad va a estar mal, claro. Pero para la construcción del personaje está bien. Sí, es como la creación de un personaje que a mí me gusta mucho, que me han manejado mediáticamente muy mal, pero que a mí me gusta mucho dentro del universo Marvel y precisamente maneja ese sentido de una fuerza de la naturaleza, que es Galactus. Y como él ha habido muchos personajes que
que te digo, rompen con esa dualidad de que, soy malo y quiero conquistar el mundo. No, igual, por ejemplo, lo que hizo Nolan con el Joker en la de Dark Knight, claro, está muy bien hecho porque es precisamente la esencia del personaje en los cómics. Es, ¿qué buscas? Yo caos, güey. Echar desmadre, punto. Yo soy el güey que llega y rompe todo. Creo que esa es la magia pero no de ese busca guión. nada. Sí, esa es la magia de ese guión, porque estamos tan acostumbrados a que los guionistas nos dan el dulce de tratar de entender al héroe y al villano, que cuando Nolan avienta un villano que simplemente quiere caos, nos trae toda la película como locos tratando de entender si lo va a justificar en algún momento y no. Esa es la esencia del personaje, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Doctor Manhattan, por ejemplo. Doctor Manhattan, ¿no? Sí, la vida está sobrevalorada. Ve a Marte. Fíjate que ahí retomó un punto de lo que hablamos la edición pasada, y búsquenla en las redes sociales, sobre Stan Lee. Se nos olvida que Stan Lee marcó ese cambio en los cómics. Antes de Stan Lee, el superhéroe era el hombre perfecto, que tenía la vida perfecta, y el villano era el ser despreciable, que quería dominar al mundo, por el solo hecho de dominar el mundo. Claro. Stan Lee fue el que empezó a decir, bueno, el hombre araña tiene que hacer algo cuando no trae la máscara. Entonces, le dio esta vida laboral que es muy, muy, muy mala, y también le da un sentido heroico a Peter Parker de decir, bueno, ¿por qué te levantas en la mañana si tu vida es un asco y todavía te pones una máscara para ir a salvar a la gente, ¿no? Pero le da riqueza al Le da personaje. riqueza al personaje. Sí, porque con los poderes que tienes que puedes hacer lo que quisieras, ser el campeón de alguna competencia deportiva, robar bancos que nadie se dé cuenta. Claro. Podrías Pues tener el bueno. dinero que quieras. Ajá. Exacto. Entonces, Y entonces, Primer. vean Bueno, yo iba a pasar por Super, sí. pero brinquemos a Primer. Primero, vean Hotel Artemis, pónganos sus comentarios, qué les pareció y si les gustó y si tienen algún comentario al respecto. Déjame, para matar el tema superhéroes y entrar a otra cosa más profunda, Super, que también se me hace una sí, cosa claro. muy interesante Sí. del ejemplo de mainstream. Nadie sabía quién diablos era James Gunn. Exacto. Y él hizo esta película maravillosa que habla precisamente de lo que es ser héroe y hasta dónde realmente eres loco por tratar de salvar al mundo o por tratar de hacer la diferencia o por ponerte una máscara y hacer tarugadas en la calle, ¿no? Yo creo que la mejor definición, bueno que lo mencionas porque Kick-Ass. para allá iba, o sea, la mejor definición de Super es como un Kick-Ass beta. Ajá. Que de eso se trata la vida, ¿no? Ajá. Todos quieren vestirse como el rapero sin ser rapero, todos quieren vestirse como el rockero sin ser rockero. Todos quieren ponerse su camiseta de rayados. Digo, sin existe ser- Maná, sin ¿no? jugar fútbol. Pero también creo que Super trata de una realidad que nos cuesta mucho entender de la vida apesta. O sea, la vida es difícil, la vida nos deprime, hay Claro. días en que no quieres salir de la casa y todos queremos hacer un cambio en nuestra vida y tratar de ser super. De alguna manera, ser algo superior a lo que somos, ¿no? Y es donde Doctor Manhattan tenía razón. Es donde Doctor Manhattan tenía razón. Pero bueno, esta película puso en el mapa a James Gunn. De hecho, de ahí tengo entendido que fue que le ofrecieron Guardianes de la Galaxia y ahora sí se volvió mainstream, ¿no? Sí. Tan mainstream que ahora Disney lo tuvo que correr por un tweet que tuvo hace 20 años cuando era un chavo, ¿verdad? Sí, ese es Mundo digital, es otro tema. Pero bueno, en este mundo de toma y daca corporativo, pues ya ves que acaba de entrar para hacer, va a dirigir, aparentemente va a dirigir Suicide Squad 2. Pintado que iba a pasar eso. Sí. Estaba pintadito que iba a pasar Pero eso. bueno, esperemos que le vaya bien. La verdad, por James Gunn a mí me haría padre que le fuera bien. Me encanta para él. Sí. Para él ese proyecto en particular. Es Creo que puede darle el giro que necesita Es. esa franquicia, güey, porque es buena. Sí, Bueno, además, bueno. sí, es interesante, o sea, es algo que lo que hemos hablado. Creo que la representación mediática de DC ahorita a través del cine no ha sido buena. Ujú. Entonces creo que lo están empezando como queriendo rescatar un poco Ujú. con Wonder Woman, con Aquaman y ahorita con esta parte de Suicide Squad, o sea, pero bueno. es Igual otro- yo creo que también dice el problema es que se está concentrando mucho en lo mainstream. Pero Sí, es otro Y tema creo también. que si le escarba un poquito en las cosas que tiene olvidadas, hay algo interesante. Sí. Bueno, vamos a avanzar. Veo que traen muchas ganas de hablar de Primer, así que adelante, Jova. Cada uno de nosotros va a dar una recomendación de algo que no es mainstream aún y que tiene su culto, ¿ok? Y creo que Primer es un buen ejemplo de algo que no es mainstream en cine. Totalmente. Primer es una película de ciencia ficción de el director, siempre se me olvida su nombre, Shane Carruth. Es del 2004 esta película. Es de muy bajo presupuesto. No voy a dar muchos highlights, o bueno, mejor dicho sí, pero voy a tratar de no romper la Te historia. podríamos dar un programa para que hablaras de Primer, güey. Mira, pero una de las maravillas de esta película es que puedes contar la historia completita Y no la cuentas. y no la No cuentas. spoilereas, ¿no? No spoileras nada, la ves y como que ya te sigue sorprendiendo. O sea. El tema es lo intrincado del guión. El guión genera este efecto mariposa, Ujú. sé que es donde le va a brincar, Ok, sí. que es Para todos los que andan o sea, que son de culto de Primer, el efecto mariposa es una ampolla que duele. Sí. Híjole.
Gastas, Ashton Kutcher. No. El caso es modificación del texto en corrientes, es decir, cómo suceden las cosas, cómo se cambian por decisiones en el futuro, que modifican el pasado, que modifican el futuro, que a fin de cuentas es una fórmula que ha existido desde hace mucho tiempo. Digo, volver al futuro es como un ABC básico. Es lo básico, de lo básico como en la 2, en la de Volver al Futuro 2, donde se rompe la línea de tiempo y de la línea natural sale ¡puc! Una segunda. Entonces, les recomiendo, hay un chart para entender la historia de Primer. Así de complejo está el guión. O sea, No los mandes existe a un eso. chart. Deja que vea la película, güey. Es que- Van a ver el chat y van a decir, no voy a ver eso, no manches. Al contrario, ves el chart y dices, a ver este crucigrama, ¿cómo lo voy a resolver? Y te da una buena guía, pero también te puede llegar a confundir. Entonces, es un reto. O sea, el ver Primer es verla, asimilarla, entenderla, pero al final de cuentas es cómo construyen la historia y cómo en tu mente la historia empieza a tomar diferentes niveles de posibilidades. O sea, es decir, esta teoría de los mundos paralelos o las realidades alternas, no nos vamos a meter mucho en eso, se van 2 días, te lo explota, o sea, te hace empezar a pensar posibilidades, tomó buena decisión, debe haber hecho esto, cuestiona la moral, cuestionas lo que hizo, y a final de cuentas eso es de un gran valor en una película de ese nivel de presupuesto, porque llega a tener tu atención por tanto tiempo y te llega a meter tanto a la película que pierdes el sentido del tiempo totalmente, y en realidad ese es el fundamento principal. Una de las cosas que más me gusta de Primer es precisamente la riqueza de la historia y de cómo puedes ver el detalle y el cariño de la película en cada diálogo, en cada toma, en cada detalle con la cual está construido, porque además es una película, como mencionó Yoba, que es completamente independiente, está hecha por los mismos protagonistas de la película, son los escritores, son los directores, eso también le da una riqueza muy interesante, pero la historia es increíble, o sea, te digo, cada diálogo tiene un motivo por el cual estar ahí, y honestamente yo creo que la he visto también como unas 10 veces, yo también como otras 10 veces, y te regresas a ver partes y encuentras esos hilos conductores y esas líneas y esas conectividades en toda la historia y en todas las dimensiones y en todo lo que está construyendo, y es de una sencillez, de una complejidad tan vasta que eso es lo que la hace para mí muy rica. La parte de la historia me parece genial. Yo creo que uno de los valores interesantes de esa película es precisamente lo que mencionas. O sea, el concepto es tan sencillo, pero está desarrollado de una manera tan compleja. Entonces, es una película difícil. O sea, la verdad es que si ustedes no son del tipo de espectador de cine denso, no le entren. O sea, sí son de esas películas que cuesta ver, que duele la cabeza. Aunque ¿no? suene bonito, es decir, que es una película de viajes en el tiempo y de sci-fi, pero es hardcore. O sea, es un tema hardcore ahí. Pero si son clavados, definitivamente creo que... Es más, si les gustó Bandersnatch, ¿cómo se llama la de Netflix? Creo que esa es la versión light mainstream. Exacto. de todo lo que pasa con Primer, ¿no? A nivel de estructura. Sí, es una buena referencia. Una buena referencia, sí. Y digo, acá el tema de lo interactivo es como, siento que están abusando de mí de alguna manera, siento que me están llevando, pero Primer te hace cuestionarte. Claro. Eso es importante. Mi recomendación el día de hoy va a ser un libro de un autor inglés que se llama Alastair Reynolds. Si no lo conocen, busquen acerca de él. Él era un físico matemático que trabajaba para la NASA y empezó a escribir historias de ciencia ficción. Sí es un tema medio hardcore, tiene un nicho de seguidores bien interesante él de sus libros. Y el libro del que quiero hablar yo el día de hoy es un libro que publicó en el 2008 que se llama House of Sons. Y es toda la riqueza que puede tener la ciencia ficción llevada a un extremo muy grande. O sea, la historia base del libro es una chavita que es ultramillonaria, ultra rica en el futuro, pero tiene dentro de ella esta sensación de aventura y de búsqueda y de cuestionarse todo. Entonces la chavita dice, es que quiero explorar el universo. No solamente ya salirme como estamos ahorita nosotros, la humanidad desperdigada por diferentes planetas y sistemas, no, quiero realmente explorar el universo. Entonces, lo que hace ella es comprar una empresa que genera clones y comprar una empresa que construye naves espaciales. Se hace 1000 clones de ella y construye 1000 naves espaciales
y todas las avienta a todas las direcciones del universo y les dice, vamos a viajar durante 100 años hacia todos los rincones del universo y luego regresamos cada 100 años a volvernos a encontrar y a ver qué descubrimos todos. Esa es la premisa, eso lo lees en las primeras 50 Wow. páginas de la novela y es la aventura de este grupo de clones a través de todo lo que descubren dentro del universo. Es súper densa, súper hardcore, pero es una ópera en todo el sentido de la palabra de sci-fi, muy compleja, pero increíblemente divertida, increíblemente bien escrita. Todo lo que conlleva, todo lo que explora, el tiempo, de lo que estábamos hablando, el tiempo en tu cabeza se desdobla de una manera impresionante porque, imagínate, aquí está tu nave, tú eres mi clon y sé que tienes esta ansia por descubrir y por analizar, tú te vas para allá hasta donde llegues durante 100 años y que descubras y luego regresas. Y la historia empieza cuando los clones y todo este mundo llevan 1000 años viajando. Okay. Y han vivido y recorrido y Es sci-fi del pesado, del rudo. Del rudo, sí. Suena bastante interesante. ¿Y ese libro lo encuentras en cualquier librería? ¿O Sí, es de difícil? hecho en Amazon lo puedes encontrar fácilmente, está traducido al español. Este chavo, Alastair Reynolds, se ha vuelto ya un poquito más popular, ya dejó de trabajar como matemático y como físico. Ya y brincó al ahorita, y ahorita ya solamente se dedica a escribir, sí. Ya está publicando de manera más constante y todo, pero esa novela en especial, House of Songs, es impresionante, La Casa de los Soles. Bien, muy bueno. ¿Cómo resuelve el tema del valor moral de ser único e independiente a estar Ay, como... no, sigo. Es eso que ya trae dentro ella, y de hecho te explica dentro de la historia de por qué sucede eso. O sea, ella ya trae dentro esa parte de, El no me importa ser yo, Ajá. quiero ser 1000 yo, pero No. ya no eres tú. es que ella está viendo más allá. Precisamente esa es la parte bien interesante. Supongo que eso es parte de la historia, Es parte ¿no? de la historia. Ella está viendo más allá, ella no está pensando en ella como un ser individual, sino no- como el valor más grande que puede otorgarle a la humanidad a través de lo que puede ofrecer con su dinero y con todo lo que tiene para poder explorar Interesante. y conocer. ¿sí? Una pregunta, y eso está, y ahí va. No tiene ego, por lo cual no le importa ser ella y se desdobla en 1000, Ajá, ¿cierto? sí. Pero Sin embargo, cada uno de los clones es diferente, Tiene porque su en el momento en que se personalidad. duplica, cambia. Ya es una persona Como los clones de independiente. Star Wars. Ya es una persona independiente, ¿sí? Pero por ego quiere hacer las cosas, porque ella está viendo más allá. No necesariamente por ego, porque ¿No es ego? lo que está haciendo es quiero explorar, y la única manera de explorar y de darle ese valor a la humanidad, de encontrar cosas diferentes, es precisamente a través de dejar mi ego y soltarme y siendo Pero ¿para qué lo quiere hacer? por ese sentido de conocimiento, o sea, Y- ese sentido y buscar más intrínseco. conocimiento no es un reflejo del ego. Pues puede ser. Ese es pero otro debate. sí, es otra cosa. Yo voy a recomendar un cómic que se llama Strangers in Paradise. Este cómic lo escribió un autor que se llama Terry Moore y es un cómic realmente en todo el sentido indie, ¿no? Autopublicado y con todas las complicaciones que eso implica, ¿no? La historia empieza como algo muy rosa, como si pareciera como que es un programa de CW, así de estas ondas para niñas, sobre dos amigas que se conocen desde la infancia y se reencuentran ya como a los 20 años y se van a vivir juntas porque una de ellas estaba casada pero terminó dudando de su matrimonio, entonces va a vivir con la amiga y resulta que la amiga se volvió lesbiana en el transcurso y entonces empiezan a explorar si de alguna manera ellos son pareja y todo esto es como que todavía medio chick flick y luego tiene una transformación bien interesante porque resulta que Cachú, que es la chica se llama Francine y Cachú es asesina. Es parte de un grupo de mujeres asesinas que viajan alrededor del mundo y entonces empieza a haber una intriga internacional y pues una empieza a proteger a la otra y la otra empieza a proteger la identidad de la otra y luego se van metiendo más personajes en el mundo, en la trama. Aparece David, que es un curador de arte que empieza a tener como interés en Cachú, pero pues Cachú es lesbiana y Cachú está enamorada de Francine y Francine como que sí le gusta a David. Es una onda así como de amor, todo cruzado, pero la parte de la intriga internacional, los asesinos, eso también lo hace muy interesante. Alguna vez alguien me dijo, bueno, si pudieras resumir Strangers in Paradise, ¿cómo lo dirías? Y le digo, pues es como Archie con asesinos. Entonces, y Archie me refiero no Riverdale, lo que estamos viendo ahora, sino Archie de Archie, 70s, old 80s, school. el old school, el inocente, ¿no? Entonces, se aventó 100 números Terry Moore de esta serie. Se tardó en terminarla porque evidentemente es un esfuerzo independiente, entonces, como lo hemos platicado a otros autores, pues les cuesta publicar. Terminó en el 2007, una cosa así,
Y luego, el año pasado, de hecho, sacó una edición de aniversario donde retoma qué pasó con Francis Canchu después de 25 años. Entonces, debe estar interesante la historia. Esa no la he leído aún, pero la verdad es que si nunca han visto Strangers in Paradise, es un muy buen cómic. No tiene capas, no tiene poderes, no hay universos paralelos, pero es una muy buena historia. Bueno, entonces yo creo que con esto cerramos el tema. Queda abierta la pregunta porque la pregunta es muy difícil de contestar. ¿Qué es primero lo mainstream o lo oscuro? ¿Es que lo mainstream jala a esto que viene de un mundo de subcultura? ¿O lo oscuro viene empujando tan fuerte que se logra colar hacia lo popular? Déjenos sus opiniones, ¿qué creen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué sucede? ¿Cómo es que algo llega a ser mainstream? Y si les gusta que sus obras o sus cómics, sus películas populares, o más bien favoritas, se logran colar al mundo mainstream y de repente todo el mundo, hasta tu tía, sabe de qué estás hablando. Camarada Leo. Camarada Richo. Camaradas ambos. Gracias, camaradas de la República Geek. Si les gustó este programa, síganos en las redes sociales, recomiéndonos, den share. Y aquí estamos, nos vemos en la próxima visión de República Geek. Hasta pronto.